Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos acá presentes para llevar a cabo la predicación de la palabra del Señor. Es una bendición poder llegar a sus casas una vez más. Venimos en esta hora a suplicar al Señor que haga su obra en medio de nosotros, y vamos a inclinar nuestro rostro y a suplicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hagan su obra en esta hora. Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos por este privilegio que nos concedes de poder estar delante de tu presencia primeramente, también delante de estas cámaras, Padre bendito, para poder trasladar el consejo de tu palabra, Dios Todopoderoso, a tu pueblo. Padrecito lindo, que en medio de esta situación, Señor, que estamos viviendo, lo necesitamos. Te suplico, por favor, que pongas guarda en mis labios para que todo lo que hablemos en este momento venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, si así lo necesitamos. En tu nombre santo, Dios Todopoderoso, permite, papito lindo, que esta palabra pueda llegar a nuestras vidas, a transformarlas, Padre bendito, y a poner en nosotros el querer como el hacer, el activar en tu palabra, para que la honra y la gloria en todo lo que hagamos sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que tu palabra no regresará vacía. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. En esta oportunidad, como seguimos, mis amados hermanos, en este proceso de estar en nuestras casas, pues el Señor me ha movido y ha puesto una palabra en mi corazón acerca de lo que son los peligros de la casa. Aquí está el título, y vamos a hablar, mis amados hermanos, así como ya hemos estado hablando, de algunos beneficios que tenemos que tener en nuestras casas en este periodo que se nos permite poder estar en casa, que tenemos que fructificar, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver algunas de las consecuencias del lado negativo, por así decirlo, que cosas que pueden pasar, mis amados hermanos, dentro de casa, y que a nosotros como ministros nos preocupa, porque el anhelo de nuestro corazón como ministros es que en el momento que el Señor nos permita poder regresar a nuestros templos y hacer los cultos, cada una de las ovejitas que el Señor nos permite poder pastorear, que lleguen encendidos o lleguen con un avivamiento, y no que lleguen desanimados, que lleguen desalentados, que lleguen cargados, aún con todo respeto digo esto, inmersos en el pecado. Que lejos de que este tiempo de haber tenido intimidad en su casa, que este tiempo haya servido, que Dios no lo permita, pero es por lo que estamos hablando, nuestra preocupación, y por lo que vamos a hablar, que hayan vivido inmersos en el pecado durante este tiempo que llevamos y lo que aún nos queda. Es nuestra preocupación. Por eso queremos, con la ayuda del Señor, trasladar este mensaje y suplicarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que haga su obra, pero también suplicarle a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que tratemos la forma de estar en nuestras casas en armonía, en paz, con bendición, buscando la presencia del Señor. Que la presencia del Señor habite en nuestras casas, que cada una de nuestras casas se convierta en un tabernáculo donde su presencia descienda, y en donde muestra la Biblia que cuando la presencia del Señor descendía no podía haber ningún tipo de contaminación. Por eso la Biblia muestra que cuando alguien tenía, valga la redundancia, necesidad de hacer sus necesidades, se le había dado una estaca para que saliera del campamento e hiciera un agujero y que enterrara ahí sus necesidades. No sea, dice la palabra, que cuando la presencia del Señor descendiera, encontrara contaminación dentro del campamento. Y este es un tiempo, mis amados hermanos, en medio del cual ustedes y yo no podemos permitir que el pecado, que la contaminación entren a nuestras casas, sino antes bien tenemos que luchar en contra de todo aquello que quiera venir de afuera a estorbar nuestras casas. Pero con la ayuda del Señor vamos a ver este tema que, repito, lo hemos titulado Los peligros de la casa. Y como para poder entender cosas, mis amados hermanos, que en este periodo pueden estar pasando dentro de nuestra casa,
y que tal vez no nos hemos dado cuenta, quizá ya nos dimos cuenta. Entonces, a la luz de la palabra, poder actuar, mis amados hermanos, para ser transformados y que estos peligros pues no lleguen a desarrollarse dentro de nuestras casas. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta, ¿verdad? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o, es lo que nos compete para este tema, peligro o espada? Aquí pues es un comentario, mis amados hermanos, que he escrito. Estamos viviendo tiempos difíciles en todo el sentido de la palabra, no solo por la pandemia, sino porque está escrito que en el final de los tiempos se levantarían falsos maestros, falsos profetas, hombres amadores de sí mismos más que de la presencia del Señor. Estos peligros están latentes el día de hoy. Aún está escrito que por cuanto la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se apagaría. Son tiempos en los cuales el enemigo anda cual león rugiente buscando a un creyente débil, incrédulo, aún inmerso en el pecado o aún con pecados ocultos para poder devorarlo. Claramente nos muestra la cita, mis amados hermanos, de que el peligro es una de las cosas, digámoslo así, que va a intentar separarnos del amor de Dios. Y aquí con la luz de la palabra vamos a ver algunos, bueno, más que todo uno, hay varios, pero vamos a desarrollar uno de los peligros, mis amados hermanos, que se pueden estar llevando a cabo dentro de nuestra casa. Y ustedes y yo sabemos que el sabio, dice alguna versión, algunas otras versiones dicen, el avisado ve el mal y se aparta, mas el insensato, el impío, el necio ve el mal y lo enfrenta, dice, o pues sigue su camino y el mal le cae. Entonces, por cuanto este es un peligro, mis amados hermanos, corremos el riesgo de ser estorbado. Y repito, todo esto que acabo de leer, como lo que son falsos maestros, falsos profetas, hombres amadores de sí mismos más que de Dios, son peligros que en este tiempo están latentes, y que Dios nos libre, mis amados hermanos, de ser nosotros unos de estos personajes que la Biblia muestra que se levantarán en el final de los tiempos. Ustedes y yo tenemos claro, mis amados hermanos, que el final de los tiempos ya nos ha llegado. No es que el final de los tiempos vaya a venir. Nuestro apóstol, como siempre lo digo, el apóstol Sergio Enríquez, nos ha dicho en más de una oportunidad que él cree, y al igual que como él lo cree, lo creemos nosotros también, que estamos viviendo la última milla, ya la última etapa. El amado pronto viene, mis amados hermanos. La Biblia habla claramente, dice, cuando todo esto empiece a suceder, erguíos y levantar vuestras cabezas, dice, porque vuestra redención se ha acercado. No sé si lo saben, pero hoy mismo se dieron por lo menos 2 temblores dentro de nuestra nación, mis amados hermanos, y todo esto pues son señales del final de los tiempos, por lo cual hoy ustedes y yo tenemos que estar cuidando de nuestras casas, sobre todo a nosotros que Dios nos ha llamado como cabezas, me refiero a los varones, juntamente con el trabajo y el apoyo y el auxilio y socorro, así lo muestra la palabra, de nuestras esposas, para poder velar por nuestros hijos, porque son algo demasiado valiosos, son algo demasiado preciados como para que el enemigo intente estorbar. Estamos viviendo, repito, el final de los tiempos, y si ya la misma palabra lo dice, final. Entonces hoy más que siempre tenemos que estar atentos, mis amados hermanos, activos, no claudicando, no desmayando, no en doble ánimo, y ante todo peligro, mis amados hermanos, estar atentos, sobre todo por nuestras vidas espirituales y por la de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra cobertura. En este caso nosotros como ministros, pues cada una de las familias que Dios ha puesto por misericordia a que se coreen en la iglesia, nosotros y ustedes y yo como padres, mis amados hermanos, tenemos que estar velando por nuestros hijos para que nadie
los quiera engañar. Y cuando hablo de nadie no me refiero solamente a personas, sino también a cosas materiales, mis amados hermanos, a nadie o algo que los quiera venir a estorbar. Todas estas cosas y más tienen un propósito, y es separarnos del amor de Dios. Claramente lo estamos viendo, lo que la palabra dice claramente ahí. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y luego menciona el peligro. Entonces, si algo busca, mis amados hermanos, todo esto es separarnos del amor de Dios. Ustedes y yo sabemos de que la Biblia claramente dice que apartados, separados de Él, nada podemos hacer. La Biblia muestra que el que se aísla, el que se separa, su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. La Biblia muestra, mis amados hermanos, en Génesis capítulo 38, que cuando Judá se separó de sus hermanos, entonces ahí está todo lo que le pasó. Yo se lo resumo así: fue cuando él cometió errores muy graves y delicados. Se metió con gente que no tendría que haberse metido, mis amados hermanos. Así que este no es un tiempo de separación, no es un tiempo de división, es un tiempo en el cual tenemos que buscar estar unidos. Y bendita tecnología, bendita gracia que el Señor nos permite, aunque sea, mis amados hermanos, por estos medios, poder trasladar la palabra del Señor con gracia, con favor, con misericordia. Y todos ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla, poder recibir y atesorar la palabra del Señor, pero con mucho cuidado, sabiendo a quién escuchan, mis amados hermanos, porque repito, en este final de los tiempos se levantarían falsos maestros, se levantarían falsos profetas, y no a todo el que dice Señor, Señor heredará o entrará en el reino. Una vez más me veo en la necesidad de recordarles que hoy más que siempre debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Como lo dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y como lo hemos mencionado en más de una oportunidad, la versión aramea aún dice: y con todos tus bienes. Amén. Toda mancha, toda arruga o cosa semejante hay que desarraigarla desde nuestras vidas, mis amados hermanos, para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Maranata. Sabemos que la palabra Maranata significa Cristo viene. Amén. Salmo 119, versículo 109 dice: estoy en peligro a cada instante, pero no olvido tu ley. Ustedes vean qué interesante este salmo, mis amados hermanos, porque en medio de los peligros que podemos estar llevando en este tiempo, se corre un riesgo, mis amados hermanos, y es el de olvidar la ley del Señor. Lastimosamente no podemos congregarnos, y es el temor, mis amados hermanos, que yo me atrevo a pensar que todo ministro tiene. Yo pues lo tengo por las ovejas que el Señor ha puesto en nuestro redil, que en este tiempo se enfríen por el hecho de que cuando nos congregábamos en el templo, quizás desde que amanecíamos, por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos culto los lunes, los jueves y los domingos, que son cultos generales, y hoy los otros días pues hay otras actividades, mis amados hermanos, tanto en casa como en el templo. Pero de una u otra forma, el hecho de saber de que el día domingo teníamos que levantarnos temprano para ir al templo, eso despierta en uno un deseo, una pasión por llegar y congregarse y que el Señor lo visite. Pero con el hecho ahora de que ya no, lastimosamente no podemos congregarnos, se corre el riesgo quizás de levantarse tarde, quizás se corre el riesgo, mis amados hermanos, de ni siquiera tener el deseo el mismo domingo por la mañana o los días de culto, en los horarios pues que cada uno de ustedes pueda tener, de ni siquiera orar, de ni siquiera leer la palabra, de ni siquiera buscar nada espiritual. Probablemente los días de culto a las 9 de la mañana estábamos en el templo. Muy probablemente estos días, los días domingos a las 9 de la mañana, pueda ser aún estemos en la cama, pueda ser que estemos frente a la televisión,
puede ser que estemos frente al celular cuando otros días lo normal para nosotros era estar congregados en la casa del Señor. Entonces todo esto, mis amados hermanos, puede llevar a causar a que nos olvidemos de la ley. En la palabra del Señor, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, hasta cómo estornudar, hasta cómo sonarnos la nariz, mejor dicho. Dice que el que se suena la nariz muy duro le va a salir sangre. Entonces hay instrucciones muy precisas, mis amados hermanos, para el diario vivir, y no podemos caer en este peligro de olvidarnos de la ley del Señor. Antes bien, hoy tenemos que estar, mis amados hermanos, atentos. Vuelvo a la carga. El Señor pronto viene y nos tiene que venir a encontrar como una iglesia preparada. No podemos estar, mis amados hermanos, ante lo que está pasando, siendo indiferentes. Que Dios nos ayude. Doblemos rodillas, pidamos misericordia por nuestra nación, por aquellas personas que están enfermas con este virus, mis amados hermanos, y démosle gracias a Dios que en su bondad y misericordia nos permite estar sanos. No podemos ser insensibles ante esta necesidad mundial, sino antes bien la iglesia tiene que doblar rodillas. La misma palabra del Señor dice que aún la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, en el amor del Señor, tenemos que hacer algo en este tiempo. Que más que estar encerrados en nuestras casas, que sea un tiempo, mis amados hermanos, de victoria. Que si antes no te daba tiempo orar, no te daba tiempo leer la palabra, que en este periodo yo no creo que alguien pueda decir no me da tiempo, porque básicamente lo único casi que tenemos que hacer es permanecer dentro de nuestras casas, sobre todo aquellos que también su lugar de trabajo se encuentra cerrado. Entonces resulta, mis amados hermanos, que sí tenemos tiempo, pero lastimosamente estamos cayendo en el peligro de olvidarnos de la ley del Señor. Lo tremendo de esto es que cuando la Biblia dice acá, estoy en peligro cada instante, pero no olvido tu ley. Esa palabra olvido, mis amados hermanos, significa estar ausente o ajeno de. Entonces ustedes y yo no podemos estar ausentes o ajenos primeramente a la presencia del Señor, pensando, pero si no hay culto no tengo que hacer, no tengo que congregarme. Antes bien recordemos que la misma palabra nos muestra que la iglesia somos nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La misma palabra dice que en donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí va a estar Él. Yo creo esto muy firmemente en mi corazón, que no solamente, escuchen bien, 1, 2 y 3, sino en donde nosotros solos, como personas individuales, estemos, pero decidamos buscar al Señor. Ojo con esto, en espíritu, 1, alma, 2 y cuerpo, 3, ahí va a estar Él. Entonces, en donde lógicamente Él va a estar, en donde haya 1, 2 y 3, amén. Pensemos en mi esposa, mi persona, mis 2 hijos, bueno, somos 4, bueno, nos juntamos los 4 y ahí va a estar Dios, gloria a Dios por eso. Pero si en determinado momento, por X o Y razón, solamente puede estar uno de nosotros 4, con que ese uno esté en espíritu, en alma y en cuerpo, ahí va a estar el Señor. Así que, mis amados hermanos, es un tiempo de buscar al Señor. No importa que nuestros templos estén cerrados, podemos buscarlo con integridad, espíritu, alma y cuerpo, y ahí va a estar Él, mis amados hermanos. Así que no podemos estar ajenos, porque la palabra olvido, no olvido tu ley, es estar ausente o ajeno de. Porque lastimosamente, mis amados hermanos, yo no deseo que ninguno de los que estemos viendo o de los de la congregación pues padezca este sufrimiento del COVID-19, sino antes bien que el Señor nos guarde. Yo lo creo. Pero por cuanto
las personas que están afectadas están lejos, son personas que probablemente ni las conozcamos. A mucha gente esto le da igual, mis amados hermanos. Muy diferente sería, y nos cubro con la sangre de Cristo, pero quiero hacer este comentario, que uno de nuestros familiares estuviera afectado con esta enfermedad. Nuestra forma de ver la enfermedad, nuestra forma de buscar a Dios cambiaría. Y aún una vez más nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero tengo que hacer el comentario, muy diferente fuera aún si los afectados fuéramos nosotros. Nuestra sensibilidad ante todo lo que está pasando cambiaría. Entonces nos damos cuenta que lastimosamente la gente y aún la iglesia, que Dios tenga misericordia de nosotros, estamos demasiado indiferentes. Se ha perdido la sensibilidad y muchos, mis amados hermanos, están como la parábola del buen samaritano, que pasó un sacerdote, pasó un levita, supuestamente gente dedicada al ministerio, a ayudar y apoyar, mas no hicieron nada ante la necesidad de aquel personaje que estaba lastimado, estaba herido. El día de hoy la iglesia no puede estar indiferente. Ciertamente estamos en casa, nos están diciendo quédese en casa, no estoy diciendo vayamos a meternos a los hospitales, porque eso sería correr un riesgo y al final no nos lo van a permitir. Pero desde nuestras casas cobremos la sensibilidad, clamémosle al Señor por misericordia por estas personas, mis amados hermanos, que en nuestra nación están enfermos, y démosle gloria a Dios por los que ya sanaron, y pues también supliquemos por aquellas almas que si el Señor sabrá si se las va a llevar como consecuencia de esta enfermedad, que este periodo les sirva para poder reconciliarse con el Señor, y que los familiares tengan la certeza de que si van a partir de esta tierra, pues van al seno de nuestro Señor. Así que en el nombre de Jesús, iglesia de Cristo en espíritu y en verdad, e iglesia a nivel general, tenemos que convertirnos en sensibles, mis amados hermanos. Seamos sensibles ante lo que está pasando, y que el Señor haga una obra portentosa por medio de la iglesia. Dice la palabra del Señor, esta es una consecuencia muy delicada en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo será reducido al silencio, dice esta versión. Las versiones tradicionales pues dicen: mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero esta dice: mi pueblo será reducido al silencio por falta de ciencia. Tú has rechazado el saber, y yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Has olvidado, y esto es lo que nos interesa ahorita en este momento, has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero leerles este comentario que escribí acá. Porque por aquí pudiera parecer un Dios malo. Amén. Sabemos que Dios no es malo. Dios, dice claramente la Biblia, y lo dice en más de una oportunidad, Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces quiero leerles este comentario, algo que el Señor me daba leyendo esto: has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La gran consecuencia de olvidarse de la palabra de Dios es que se olvidará de nuestra descendencia. No porque él sea malo o la descendencia sea mala, sino todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La palabra de Dios, esto es muy interesante lo que el Señor me permitía recibir, es una semilla que al sembrarse en nuestros corazones lleva mucho fruto, al igual que nuestros hijos también son una semilla. Entonces, si nosotros nos olvidamos de la semilla de Dios, que es su palabra, eso es una siembra. Yo estoy sembrando el olvido de la semilla que Dios pues me ha dado. Y lo que voy a cosechar es que Él se olvide de mi semilla. Y nuestra semilla, mis amados hermanos, son nuestros hijos. Escrito está que todo lo que el hombre sembrare, mis amados hermanos, eso también cosechará. Así que en el nombre del Señor, que el Señor nos ayude, nos auxilie, y esta es la
tenemos buen tiempo. Esta es la casa, mis amados hermanos. Sé que quizás no se logre ver bien porque está muy pequeña la letra, pero en los próximos la vamos a agrandar un poquito más. Pero esta es la primer casa que yo, con la ayuda del Señor, descubrí en la palabra. Amén. Acerca del peligro que se puede pasar en la casa. Y esta es la casa de Narciso. Y aquí resulta que uno de los significados que tiene la palabra Narciso significa narcótico o narcótica. Entonces, cuando hablamos, mis amados hermanos, de la casa de Narciso, estamos hablando de la casa del narcótico. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con esto, porque este es un peligro que puede estar pasando en nuestras casas. Es un peligro que puede estar llegando a tocar la puerta de nuestras casas, y como tal, el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el peligro y se aparta. Entonces, este va a ser el único punto, aunque no es la única casa que la Biblia muestra en la que se corre el peligro. Por lo menos hay unas 10 casas que la Biblia muestra en las que se corren muchos peligros, mis amados hermanos. Está una casa que se llama la casa de María, la cual es la casa de la rebelión, de la rebeldía y aún de la amargura, mis amados hermanos. Y todo esto puede estar pasando dentro de casa. Es increíble, pero uno de estos días veíamos a nuestro presidente, mis amados hermanos, dando aún dentro de sus conferencias un número de teléfono a donde él decía: las mujeres pueden llamar para poner una denuncia de lo que son de lo que es la violencia intrafamiliar, y muestran que los índices, mis amados hermanos, de violencia intrafamiliar en este tiempo, en este mes que llevamos encerrados, se ha aumentado, se ha duplicado. Entonces esto nos muestra, mis amados hermanos, que hay muchas casas, aunque no es la casa que estamos hablando, pero lo estoy mencionando para poner un ejemplo de que la casa de Narciso no es la única casa en la que se corren peligros. Amén. Pero la casa de María nos muestra que si hay amargura o rebelión o rebeldía, definitivamente los índices de violencia intrafamiliar se van a multiplicar. Esto lo único que nos muestra es que en esas casas no hay armonía. Recuérdense que todos estos temas vienen de consecuencia, mis amados hermanos, de que nuestra casa, la naturaleza de nuestra casa nos da identidad, y según el nombre, según cómo se actúe, según cómo se viva, así va a ser lo que se viva dentro de esa casa. Y que el Señor nos ayude. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 16 versículo 11: saludad a Herodión, mi pariente. Y escuchen acá, dice: saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Aquí está lo que les decía. La palabra Narciso significa narcótico, estupefacción como narcótico. Luego acá abajo, tal vez no se logre ver bien, mis amados hermanos, uno de los significados de la palabra narcótico. Lo dice acá, que produce narcosis, dice: música narcótica, el poder narcótico y analgésico de la droga. Pues definitivamente. Luego el segundo significado dice: un narcótico que produce sueño, relajación muscular y pérdida de la sensibilidad y la conciencia. Puede ser natural o sintético. Otro dice: un narcótico es una sustancia medicinal que, por definición, provoca sueño. Amén. Provoca sueño. Luego decía el significado anterior, como también pérdida de la sensibilidad y la conciencia. Pero este dice provoca sueño, o en muchos casos provoca estupor, y en la mayoría de los casos inhibe la transmisión de señales nerviosas, en particular las asociadas al dolor. Entonces, básicamente nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que
Un narcótico, con todo respeto voy a decir esto, viene a convertir a la persona como una persona estúpida, porque dice que le produce estupor, mis amados hermanos, pérdida de la sensibilidad y pérdida de la conciencia. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a empezar a desarrollar este punto. Vamos a ver, porque sí traigo varios ejemplos dentro de este punto de la casa de Narciso, la casa del estupor, porque es un peligro latente, mis amados hermanos, que puede estar pasando en nuestras casas en este momento. Ahí se van a dar cuenta con la ayuda del Señor. Vamos a ver esta primera explicación dentro del primer punto. La casa de Narciso, la casa del narcótico, la casa del estupor, le podemos poner también. Romanos capítulo 13, versículo 11, mis amados hermanos, dice: tened en cuenta en qué tiempos estamos. Ya es hora de despertar del sueño, ya es hora de despertar del estupor, ya es hora de dejar el narcótico. El narcótico, mis amados hermanos, puede ser todo aquello dentro de nuestras casas que nos pueda estar quitando el tiempo para buscar de Dios, que nos pueda estar quitando el tiempo para poder discipularnos dentro de nuestras mismas casas. No es posible, mis amados hermanos, que ahorita que estamos en este periodo, cuando a la hora de realizar nuestros discipulados, en lugar de estar haciendo en la hora que hay que hacer los discipulados, estemos frente a la televisión, estemos frente al celular, estemos frente a la computadora, haciendo que, mis amados hermanos, si es tiempo de despertar y de darnos cuenta, mis amados hermanos, de que la televisión, el teléfono, la computadora, la tablet, todo eso nos está quitando la vida. Dicen también, lo hemos escuchado, mis amados hermanos, se los decía la vez pasada en boca del apóstol Billy, mis amados hermanos, que él ha investigado de que en estos días el consumo de pornografía se ha multiplicado dentro de las casas. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? De que mucha gente, en lugar de estar buscando de Dios, que deberíamos, no importa, mis amados hermanos, la iglesia a donde vayamos, una vez le hayamos abierto nuestro corazón al Señor, deberíamos de estar buscando al Señor, mas sin embargo las estadísticas muestran que lo que la gente está haciendo encerrado en sus casas es consumiendo pornografía. Que Dios tenga misericordia. Por eso dice acá: tened en cuenta en qué tiempos estamos viviendo tiempos finales. Miren, por más ignorante, mis amados hermanos, que alguien sea de la palabra del Señor, yo creo que ha escuchado, tal vez sabe, o tal vez hasta lo ha leído, lo que está escrito, que todo lo que está pasando son señales de que Cristo pronto viene. Entonces dice la Biblia acá: teniendo en cuenta el tiempo que estamos, es hora de despertar del sueño. Es hora de que, si el celular me está consumiendo, mis amados hermanos, el tiempo, bueno, lo voy a dejar ahí. Si originalmente, mis amados hermanos, estos aparatos del celular fue creado para comunicarse, lastimosamente, con la tecnología. Ahora lo digo así, lastimosamente, muchos teléfonos, como se llaman smartphone, ¿verdad? El teléfono inteligente, son más inteligentes que las mismas personas que los usan. Se están desgastando, mis amados hermanos, están perdiendo la vida, están cayendo en un sueño, están viviendo en la casa del narcótico, en la casa de Narciso. ¿Por qué? Porque para lo único que tienen tiempo es para el celular, para lo único que tienen tiempo es para la tele, mis amados hermanos. Y cuando viene el tiempo del discipulado, ya se nos fue el tiempo, no hay tiempo. No puede ser posible. Ustedes y yo tenemos al Espíritu de Dios, que dice la palabra claramente que es Él el que convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Tenemos al Espíritu Santo, hagámosle caso, obedezcamos, mis amados hermanos, que no acontezca lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, mis amados hermanos, que no hagamos lo que hicieron nuestros padres. Dice que cuando escucharon la voz del Espíritu Santo, si escuchan la voz del Espíritu hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la tentación. El Dios Todopoderoso estaba hablándole al pueblo de Israel, mas sin embargo ellos se endurecían su corazón, mis amados hermanos,
Y es lo mismo lastimosamente lo que está pasando el día de hoy. Dice acá, ¿por qué tenemos que despertar de ese estupor, de ese sueño, de ese narcótico? Porque ahora, dice esta versión, está más cerca de nosotros la salvación que cuando abrazamos la fe. Otra versión dice, porque ahora está más cerca nuestra redención o nuestra salvación de cuando creímos. Cada día, mi amado hermano, cada segundo, cada hora que pasa, mis amados hermanos, está más pronta la venida de nuestro Señor Jesús, y no puede ser posible que en este tiempo que estamos viviendo la iglesia, mis amados hermanos, esté inmersa en los celulares, esté inmersa en los videojuegos. ¿Por qué? Porque están malgastando su vida. La Biblia dice que tenemos que andar como gente sensata, prudente, aprovechando bien el tiempo. La Biblia dice, mis amados hermanos, que el diablo, que Jehová lo reprenda, sabe que le queda poco tiempo, y lo hemos explicado. Cuando se escudriña en el original esa palabra tiempo, que está relacionada al tiempo que el diablo sabe que le queda, es la palabra kairos, y la palabra kairos está relacionada al tiempo de Dios. No es la palabra cronos, que está relacionada a nuestro tiempo. Entonces el diablo, que Jehová lo reprenda, está obrando, mis amados hermanos, sabiendo que en el tiempo kairos, en el reloj de Dios, le queda poco tiempo. Por eso anda trabajando, utilizando cualquier medio, si es posible, dice la palabra, hará caer aún a los escogidos. La palabra dice en el libro de Apocalipsis que los que están con el Señor son escogidos, son llamados, escogidos y fieles. Pero ahí le damos una característica, escrito está que si es posible aún el diablo engañará a los escogidos, pero a los fieles no. Y aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, cuando dice la palabra del Señor acá, ya es hora de despertar del sueño. Esto a mí me marcó y es impresionante, porque esta palabra sueño significa modorra espiritual. Y cuando vamos a ver qué significa la palabra modorra, este significado de esta palabra modorra lo encontré en un diccionario común. O sea, no es un diccionario bíblico para poder pensar que está íntimamente ligado a la religión, digámoslo así, amén, sino es un diccionario secular que nada tiene que ver con religión. Y dice que la palabra modorra significa somnolencia o sopor intenso, escuchen por favor, que a veces puede estar producido por alguna enfermedad. Y estamos hablando de, cuando dice acá, despertar del sueño, es un sueño, es una modorra, es un sueño entonces espiritual. El otro significado de la palabra modorra es, escuchen esto, qué tremendo, enfermedad del ganado lanar. Si hablamos del ganado lanar, definitivamente estamos hablando de las ovejitas, mis amados, literalmente, amén. Pero como estamos hablando de una modorra espiritual, entonces esto tenemos que tomarlo en el ámbito espiritual, y espiritualmente hablando el Señor nos compara a nosotros, mis amados hermanos, con ovejita. La Biblia dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces Él es el buen pastor y nosotros somos las ovejas. Pero dicen que esta palabra modorra es una enfermedad en el ganado lanar. Escuchen esto, por favor. Causada por la presencia de larvas de ciertos gusanos cestosos en el cerebro de las reses. Vean qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces esto nos lleva a entender que espiritualmente todos aquellos, mis amados hermanos, que dice el libro de Romanos, que tienen que despertar de un sueño, tienen un problema acá en sus pensamientos. Y la Biblia, mis amados hermanos, cuando se habla de mente, de alma, de corazón, aún algunas versiones hablan hasta del hígado, está hablando de lo mismo, lo vincula y relaciona todo. Y ustedes y yo sabemos que una de las funciones principales del hígado, mis amados hermanos, es la purificación de la sangre, y aquí esto está clarísimo. Entonces toda aquella persona que esté en estos momentos, en lugar de estar aprovechando a buscar de Dios ante
el teléfono, ante la computadora, ante los videojuegos, ante la televisión, todas esas personas, lo muestra acá la Biblia, que Dios me libre de querer ofender o hacer sentir mal a alguien, pero tienen un problema en sus pensamientos, tienen un problema en su corazón. Hay algo, mis amados hermanos, que aún no han entendido, por eso están viviendo igual, o que Dios nos libre, pero tengo que decirlo, o peor de cuando entramos a este encierro a nuestras casas, porque probablemente antes del encierro trabajaban, antes del encierro sí se congregaban, probablemente antes del encierro ni tiempo tenían de estar viendo tele o de estar ante el teléfono, pero ahora es lo único que pasan haciendo. Que Dios nos libre y que nos ayude, mis amados hermanos, se los digo con una fuerte necesidad en mi espíritu, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para que nuestras mentes, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, mis amados hermanos, estén libres de parásitos. Ustedes y yo entendemos que si estamos hablando de ovejas espiritualmente, entonces lo que espiritualmente va a estar estorbando a las ovejas, mis amados, van a ser espíritus inmundos, van a ser demonios, van a ser entidades, mis amados hermanos, de parte del reino de las tinieblas, que no van a estar buscando una administración de parte de Dios. Así que en el nombre del Señor dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y entonces te alumbrará Cristo. Mi amado hermano, por favor, en el amor del Señor entendamos, no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Miren, yo les abro mi corazón. A mí el día, mis amados hermanos, estoy en casa, a mí el día no me alcanza. Me pongo a estudiar la palabra, me pongo a leer la palabra, me pongo a leer un libro, me pongo a enseñarle a mis hijos algo. Nos ponemos como con mi esposa, mis amados hermanos, a platicar, a dialogar acerca de lo que está pasando. Me pongo a trabajar, el tiempo se va, no hay tiempo para estarlo perdiendo. Es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de oración, y en oración le suplico al Señor por cada uno de ustedes, mis amados hermanos de la iglesia, en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de bendición siempre que podemos hacerlo, lo hacemos con la pastora y oramos por ustedes. Aún Mercy, mis amados hermanos, ahí está orando, dice: papá, voy a predicar, y nos sentamos y la escuchamos predicar. Es un tiempo glorioso, definitivamente, pero el enemigo, sabemos que la palabra muestra que la serpiente era la más astuta de todos los animales del huerto. Así es el enemigo de astuto, nos está ganando ventaja. Que Jehová los reprenda adentro de nuestras propias casas. No es posible que ante los discipulados, que ustedes y yo, esto no es algo impuesto, mis amados hermanos, es una necesidad de que sus hijos, mis amados padres, vean que ustedes son los sacerdotes de esa casa. No es correcto también de que sus hijos les estén predicando a ustedes en este tiempo, sino es necesario, mis amados hermanos, que ustedes como padres se levanten. Se les envían los temas, lo tienen todo, mis amados hermanos, para poder instruir a sus hijos en casa. Así que a partir de hoy, mis amados hermanos, sienten a sus hijos y que sus hijos los escuchen predicar, y que sus hijos los vean predicar, que sus hijos vean cuán importantes son ellos para ustedes, mis amados hermanos. Ustedes y yo como padres tenemos que estorbarle el pecado a nuestros hijos. No es correcto. Yo veo los Facebook de algunos de sus hijos y les digo con mucha tristeza y mucho dolor: qué pena, mis amados hermanos, que muchos de ustedes como padres ni siquiera eso puedan controlar. Antes bien, muchos de ustedes se ponen a la par de ellos, cuando no es tiempo de eso, mis amados hermanos. Es tiempo de instruir a los hijos a hacer lo bueno. Es tiempo de edificarnos, y es tiempo de salir de la casa de Narciso en el amor del Señor, la casa del narcótico, la casa, podemos decir, según el primer punto, del sueño espiritual. Es tiempo de salir de la casa del sueño espiritual. Hay que levantarnos para honra y gloria de Dios. Dice la palabra, mis amados hermanos, que la gloria del joven, ustedes y yo lo sabemos, joven, es su fuerza. Así que ustedes, si están jóvenes,
Aprovechen su fuerza para servirle al Señor. Levántense, oren, oremos, mis amados hermanos. Supliquémosle al Señor que haga su obra, por favor. Ay, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. El deseo de todos nosotros como ministros es que el día de mañana, que el Señor nos permita regresar a nuestros templos, poder verlos a ustedes gozosos, robustos, y no identificar, mis amados hermanos, problemas de larvas, problemas de espíritus inmundos, problemas con los celulares. Padres, atiendan la necesidad de sus hijos. Controlen si les van a dar un celular, está bien, ustedes pueden decir que pastor se va a estudiar lejos y necesito estar comunicado. Está bien, yo entiendo eso, pero ahorita están en su casa. Ahorita están en su casa. ¿Sí? ¿Qué más comunicación que sentarse a platicar? Pero bueno, te los dejo. Y sean ustedes los que sepan cómo actuar, mis amados hermanos. Pero no es correcto que a la hora del almuerzo, por ejemplo, sentados para comer alimento, sentados y a la par el celular. No es correcto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque es tiempo de tener comunión con los de casa, los de la familia. Y si el Señor sabe con quién te tocó estar encerrado, con ellos, mis amados hermanos, con ellos. Bendecimos a todos los demás, pero no, si no son parte de ese vínculo, cuando llega la noche y tú cierras la puerta, los que estén adentro, con ellos, ese es el asunto. A ellos hay que edificar. Ya los que vienen y entren después por esa puerta cuando se abra, también hay que edificarlos. Pero el Señor nos ha puesto prioridades, mis amados hermanos, y los de la prioridad son aquellos que al cerrar la puerta están adentro. Esos son la prioridad. Así que a ver bien, mis amados hermanos, cómo está la vida espiritual de cada uno de esos que están adentro de nuestra casa. Gloria a Dios. Vamos a ver un segundo punto. Hechos capítulo 20, versículo 8. Qué tremendo. Y versículo 9. Dice la palabra del Señor: en la sala de arriba, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Entonces nos damos cuenta, estaban, pensémoslo así, en un segundo piso, en la sala de arriba. Pero vean esto, qué interesante. Había un joven llamado Eutico, entre paréntesis, no sé si lo logran ver, pero yo lo marqué ahí. Eutico significa bien engordado. O sea, era un hombre galán, hermoso, digámoslo así. Pero resulta que dice que Eutico estaba en el segundo piso, estaba sentado en la ventana. Para empezar, mis amados hermanos, ¿quién? Cuando leemos el versículo anterior nos damos cuenta de que el apóstol estaba predicando, y dice la Biblia que la prédica se alargó. Aún después de la medianoche la prédica se alargó. Y dice que este bandido, iba a decir, Eutico, bien engordado significa Eutico, estaba sentado en la ventana. Como Pablo se alargaba demasiado en su conversación, le entró un gran sueño profundo. Un sueño tan profundo que, vencido por él, se cayó desde el tercer piso. Miren qué tremendo, ni siquiera estaban en el segundo entonces. Desde el tercer piso abajo, y lo levantaron ya cadáver, dice esta versión. En otras palabras, lo levantaron ya muerto. Bien, para empezar, mis amados hermanos, esto es un énfasis que quiero hacer. ¿Quién? Si está ante una predicación, imagínense, aquí dice claramente que era el apóstol Pablo el que estaba predicando. ¿A quién se le ocurre ir a sentarse en la ventana? Para empezar, una de las cosas, mis amados hermanos, que yo veo acá en Eutico es que necesita ser ubicado. Una de las cosas, o uno de los peligros, mejor dicho, por el tema que estamos abordando, que pueden estar estorbando, pueden venir a atacar, es la falta de ubicación. Cuando yo no estoy bien ubicado o no tengo identidad, mis amados hermanos, voy a vivir dentro de mi propia casa como una persona, lo muestra la palabra, como un simple.
Simple y sencillamente, por ejemplo, si yo llegara a ser este tipo de persona, bueno, ahora que estoy en mi casa, como la iglesia está cerrada, como no hay necesidad de que estudie o prepare algún tema para ir al templo y predicarlo, entonces me acomodo y no hago nada. Antes bien, me pongo a vivir de una forma en la cual no tiene por qué vivir un ministro, entonces estoy perdiendo la ubicación, estoy perdiendo mi identidad. Muchos de ustedes, mis amados hermanos, son servidores, ministros de alabanza, maestros de niños, algunos pueden ser diáconos, otros ancianos, y poder tener muchos privilegios dentro del templo. Podemos llegar a desubicarnos, mejor dicho, porque como ya no hay un templo a donde yo vaya a desarrollar el privilegio que Dios me ha dado, se me olvida. Y empiezo a vivir de tal forma, por ejemplo, en el templo yo soy servidor, pero en mi casa yo soy servido. Estoy perdiendo la identidad y este es un peligro, es un peligro. Por ejemplo, el ministro de alabanza, yo creo que debería de estar en su casa ensayando. Debería estar en su casa doblando rodillas, suplicándole al Señor revelación para que cuando lleguemos a nuestros templos una vez más broten nuevos cantos, al igual que cántico nuevo. No es lo mismo. Lo otro que yo veo acá, el otro peligro, porque dice acá, le entró un sueño tan profundo que al final lo vemos ahí, se cayó del tercer piso, mis amados hermanos, y se murió. Ya ustedes leen la historia después y se dan cuenta que el apóstol Pablo lo resucitó. Bendita misericordia y gracia del Señor. Pero dice que Eutico significa bien engordado. Aquí podemos hablar de cuál es uno de los peligros, mis amados hermanos, que puedan estarse causando o que puedan estar visitando nuestras casas en este momento. Es el ser como Eutico, estar bien engordado. Imagínense, estaba el apóstol Pablo predicando y él sentado en un lugar en donde no tenía por qué estar. Podemos pensar que una persona como esta es alguien que siempre va a estar bien. No importa qué es lo que pase, ella están bien, como lo dice la palabra, según su propia opinión. Ya lo saben todo. Este tipo de gente es desesperante a veces. Lo saben absolutamente todo. En una oportunidad íbamos a una campaña evangelística a Chiquimulía y había una persona ahí que dijo: yo conozco el camino. Todos nos confiamos en que él conocía el camino. Llegamos al puerto de San José y hasta allá dijo: es que se me olvidó. Este tipo de personas a veces son desesperantes, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque están bien engordados. Y cuando yo menciono esto, viene a mi mente, mis amados hermanos, la cita bíblica en el libro de Génesis, cuando está José en la cárcel y está el copero y el panadero, ¿verdad? Ustedes y yo lo sabemos, los dos tuvieron un sueño, pero me quiero centrar en el sueño del panadero. Dice la Biblia que él soñó que tenía 3 canastos sobre su cabeza y que venían las aves, ¿verdad? Y se comían ese pan. La interpretación que José le da, pues son 3 días y a los 3 días Faraón cortará tu cabeza. Sabemos que así fue. ¿Cuál fue el problema del panadero, mis amados hermanos? Que en la cabeza tenía demasiado conocimiento. Tenía un conocimiento abundante, pero muy poco digerido, muy poco aplicado a su vida, muy poca práctica de lo que está escrito. Esto puede ser una persona tipo Eutico, bien engordado, lo sabe todo, ya no hay nadie que le enseñe, ya él lo sabe todo, no puede aprender. ¿Por qué? Porque ya lo sabe todo, y ese es un problema, mis amados hermanos, que podemos correr. Como ahorita no hay literalmente, digámoslo así, necesidad de que nos congreguemos en un templo, entonces ¿para qué voy a estar escuchando yo prédica? ¿Para qué me voy a estar forzando? Lo increíble, mis amados hermanos, es de que se pasa 1, 2, 3, 4, 5 horas frente a la televisión y muy poco. Hace unos días me enteraba, mis amados hermanos, de una famosa serie llamada La Casa de Papel.
Yo no he visto ni un solo capítulo de eso. Pero basta con ver, mis amados hermanos, las imágenes que ahí presentan para darse cuenta de que eso no es algo. Y no quiero sonar legalista, pero repito, no lo he visto. Pero por lo poco que veo en las imágenes, no creo que sea algo que venga a edificar la vida de alguien. La Biblia claramente lo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y me sorprendo ver, mis amados hermanos, a gente que dice que vio la temporada no sé cuánto en un día. Qué pérdida de tiempo, qué pérdida de vida, mis amados hermanos, y que el Señor nos ayude. No podemos ser gente engordada, tenemos que ser gente humilde, y la Biblia muestra que el pan diario de cada día, dánoslo hoy. La Biblia muestra que el maná descendía a diario, y cuando no descendía a diario, entonces la Biblia muestra que se tenía que agarrar una doble porción para el día de reposo. Entonces que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para no caer dentro de esto. Como les decía, el tema es extenso, el tema es abundante, pero vamos a dejarlo ahí. Por lo menos vimos una casa, amén, la casa de Narciso, y dos puntos principales, amén, dentro de este primer inciso, mis amados hermanos. La casa de Narciso, número 1, la casa del narcótico, la casa del estupor, un sueño espiritual, mis amados hermanos, amén. Y número 2, esto que pasó con Eutico, bien engordado. Podía hablar yo acá de gente, mis amados hermanos, que se ha llenado de orgullo, y que el día de hoy, como lo decíamos, no puede, o simple y sencillamente no quiere aprender. Así que supliquémosle al Señor que Él haga una obra, mis amados hermanos, en nuestras vidas, y que su gracia, su amor y su misericordia sea sobre nuestras vidas. Vamos a orar y a suplicarle al Señor que nos selle por medio de su Santo Espíritu esta palabra, mis amados. Los invito en el nombre de Jesús a que, si están pendientes de esta grabación, mis amados hermanos, inclinen su rostro con la ayuda del Señor, y vamos a hacer una palabra de oración en esta hora. Padre bueno, Dios Todopoderoso, delante, Señor, de tu presencia venimos en esta hora, papito lindo, a suplicarte, Señor, que te apiades de nosotros, papito lindo. Que tengas misericordia, Señor, de nuestras vidas, de nuestras casas y de los nuestros, Padre Celestial. Hoy, a la luz de tu palabra, Señor, aprendemos y entendemos, papito lindo, que estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, Dios Todopoderoso, tiempos en medio de los cuales tu palabra nos muestra que correríamos peligros, Señor, y que los peligros, Padre Celestial, nos pueden o iban a buscar apartarnos, Señor, de tu amor. Hoy, en tu nombre santo, Señor, yo te suplico, por amor a tu nombre, Señor, por misericordia, a que no permitas, papito lindo, por favor, que estos peligros, Señor, de estar en casa se apoderen, Señor, de nuestras casas. Antes bien, Señor, te suplico que por medio de tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso, nos hagas volver en sí, nos hagas atender a tu llamado, y que no permitas, Señor, que el celular, la televisión, Señor, el internet, el WhatsApp, Padre, nos esté quitando la vida, Padre Celestial, sabiendo, Dios Todopoderoso, que ese es un peligro, y que esto, Señor, produce un estupor, Padre bendito, porque no hay tiempo, Señor, para buscarte, pero sí hay tiempo para malgastar en cualquier otra cosa, Dios Todopoderoso. Permite, Señor, que como padres, Dios Todopoderoso,
podamos, papito lindo, volver en sí y darnos cuenta, Padre bendito, de hacia dónde están caminando, Señor, cada uno de nuestros hijos, Padre de la gloria. Permite, Señor, que les podamos estorbar el pecado, Padre bendito, para que el día, Señor, que los tengamos que presentar, Señor, delante de tu presencia, Padre bendito, vivamos con la convicción, Padre celestial, de que te presentamos, Señor, hijos íntegros, hijos limpios, Padre celestial. También te suplicamos, Señor, porque no permitas y que nos ayudes, que nos libres, Padre, y que tu Santo Espíritu nos active a cada uno de nosotros, Señor, para no ser como Tico, Padre, bien engordado, gente orgullosa, gente que siempre cree, Señor, estar bien, gente, Señor, que no atiende al consejo, gente, Padre, que vive según su propia opinión, pero no según, Padre, tu palabra, ya que tu palabra dice, Señor, mis ovejas oyen mi voz, permítese y me siguen, permite, Padre, por favor, que a tu voz, Señor, que a tu palabra, tu pueblo, Señor, sea activado. Hoy reprendemos, Dios Todopoderoso, todo orgullo, toda vanidad, Padre Celestial, toda altanería, toda soberbia, Padre bendito, que son los peligros, Señor, de la casa. Y permite, Señor, que esta palabra, papito lindo, no regrese, poderoso Dios y Padre bueno, a ti vacía, sino que antes bien cumpla el propósito, Señor, por el cual tú le enviaste, papito lindo. Yo bendigo una vez más, Señor, en tu nombre, a cada casa, a cada familia, Señor, de Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad. Y también enviamos bendición, Dios Todopoderoso, sobre todos aquellos, papito lindo, que son parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial, Señor. Hoy intercedemos, Padre Celestial, por aquellas personas, papito lindo, que puedan estar enferma, Señor, de esta enfermedad, Padre bendito, el coronavirus. Y te suplicamos, Señor, que tengas piedad, que tengas misericordia, Padre bendito. También bendecimos, Señor, a nuestro presidente, Dios Todopoderoso, de igual forma a nuestra cobertura ministerial, al apóstol Sergio y a su esposa, Señor, la pastora Leti, a cada uno de sus hijos, como también, Señor, a cada ministro, a cada casa, Señor, ministerial que esté bajo la cobertura del apóstol Sergio, papito lindo. Toda la gloria y toda la honra, Señor, sea dada a ti y a tu nombre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Una vez más, mis amados hermanos, ha sido una bendición poder trasladar el mensaje de la palabra del Señor, esperando con todo nuestro corazón que esta palabra nos haga volver en sí. Amén. Y que a la luz de la misma reflexionemos, meditemos y que dejemos de malgastar nuestra vida, mis amados hermanos. Los amamos en el amor del Señor. Los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.